vamos a meternos de lleno, Liliana, y le contamos a la gente, vamos a meternos de lleno en un tema sensible. Un tema sensible, muy pero sensible. a la vez también importante. Seguro, que tiene que ver con el tema de las adopciones en nuestro país en general y en la provincia del Chaco en particular, porque bueno, son temas que por allí, inclusive en algunos momentos, había hasta críticas, digamos, por el tiempo que llevaba a adoptar un chico o una niña. Vamos a hablar, estamos ya, que está con nosotros aquí en nuestros estudios, la doctora Karina Feldman, quien es jueza de menor edad y aparte es profesora en la UNE. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias por tocar este tema tan sensible y tan importante, ¿no? Porque es un tema que atraviesa las infancias y los niños y adolescentes que necesitan una familia como el ámbito fundamental para el desarrollo integral e insertarse luego como ciudadanos, digamos, de bien en la comunidad. La familia es el ámbito básico y que tiene protección por ello de tratados internacionales, de nuestra Constitución nacional y provincial. Y a veces es difícil cuando tenemos, como en este momento que hay como 10 o 12 convocatorias públicas, porque no tenemos postulantes para los adolescentes o niños que tenemos en adopción o que están por los cuales se está buscando familia, digamos. Doctora, en algún momento hubo críticas un poco al sistema por las demoras que había para lograr la adopción de un chico o una niña. ¿Esto ha cambiado o sigue funcionando el mismo sistema? No, ha cambiado. La demora tiene que ver con varios factores. Lo que ha mejorado, que es lo que nos gratifica, es el trabajo conjunto del Estado al organizar a nivel federal lo que es el registro centralizado de adoptantes. Por lo tanto, lo que hizo fue brindarle a quienes quieren postularse para una adopción un ámbito más seguro, más ágil, el local, porque cada cual se inscribe en su jurisdicción y queda en un registro nacional. A su vez, los registros provinciales están interconectados, así que en todo lo que hace a la parte de postulación se avanzó muchísimo. Yo creo que desde el 2004 a la fecha es excelente el trabajo, además de que se han construido equipos de adopción para justamente evaluar a esos postulantes, y eso hace que los dejen en espera ya habilitados para ser llamados. No tenemos que perder tiempo cuando tenemos el niño en adopción de empezar a ver quién puede o si esa persona está en condiciones. Entonces ya están evaluados en espera. Y por otro lado también se ha trabajado muy bien, y sobre todo con la reforma última del Código Civil y Comercial, que ha dejado muy en clara cuáles son las etapas de la adopción, que tenemos declaración de adoptabilidad, guarda preadoptiva, que se acortó de 1 año a 6 meses, y después, si eso funciona correctamente, se habilita la adopción, que es el cambio de estado. Es decir, ahí se cambian las partidas de nacimiento, se cambian el apellido, etcétera, se lo inserta como hijo ya de la familia adoptiva. Qué bueno. Y usted, justamente estábamos hablando las edades de los niños que van a ser adoptados generalmente cuando están en la etapa de la adolescencia. ¿Qué pasa ahí con las familias que están anotadas para adoptar? Bueno, lamentablemente las familias anotadas para niños a partir de los 7 años o después de los 5 años baja rotundamente. O sea que esa también es una causal de que, porque siempre miramos lo que espera la gente que quiere adoptar, pero nadie piensa en lo que espera un niño o un adolescente para ser adoptado. A veces no va a llegar nunca. Eso es una realidad también dura, ¿no? Por eso hay también un programa del Estado para egresos de niños o adolescentes que no consiguieron la vinculación adoptiva, ¿no? Que hay que igual trabajar sobre esos aspectos. Pero los niños esperan mucho también porque a veces no encontramos la familia para ellos, ¿no? Y cuando hablamos de adolescentes, ¿hasta qué edad estamos hablando generalmente? Y hasta los 18 años la adopción está prevista, entonces hasta esa edad, y también depende un poco ya del adolescente o el adolescente que manifiesta, porque a partir de los 10 años tiene que haber consentimiento del niño. Bien. Niño es hasta los 13 años en nuestra ley, 13 a 18 de adolescente, tiene que prestar consentimiento para el proceso adoptivo. Y a veces nos pasa de que hay adolescentes que no quieren, que prefieren que busquemos, inclusive si ustedes entran a la página Poder Judicial en el registro centralizado de adoptantes, van a encontrar
que en las convocatorias, en algunas de ellas, están buscando familias que funcionen como guardadoras, no quieren ser adoptados, quieren una familia, pero no quieren cambiar o dejar de ser hijos de los padres originales, digamos, sino que quieren ni cambiar su apellido ni nada, sino simplemente quieren un ámbito familiar para llegar de la mejor manera a la mayoría de edad y formarse, o sea, poder estudiar, ir a la escuela, tener una casa, compartir vida familiar sin adopción, que también es una posibilidad. O sea, quieren continuar con sus raíces, con sus historias, ¿no? Exactamente. No quieren perder eso, no quieren... Pero encontrar una contención y amor y que los vayan guiando en este proceso, como pasaba justamente. Muchas veces antes, que las familias resuelven estos problemas. Por ejemplo, si la familia en general, yo creo también que hay pocas opciones porque las familias en general resuelven el conflicto. La abuela se hace cargo del nieto si falleció la mamá, el tío, el hermano, es decir, la familia tiene hay familias que resuelven el conflicto que se genera cuando pierden la familia los niños, niñas y adolescentes. Cuando se resuelve dentro del ámbito familiar, doctora, ¿allí también actúa la justicia? La adopción es posible solamente si es de línea colateral, o sea, un abuelo no puede adoptar al nieto, pues hay vínculo familiar. Claro. Y tampoco un hermano a su hermano, está prohibido por la ley eso, porque hay otras formas de protección y no tiene sentido, digamos, quebrar esa estirpe que tiene la persona. La adopción en realidad es una sustitución familiar que se produce. También hay otra adopción que es la de integración, que se puede hacer sin necesidad de romper los vínculos con la familia de origen cuando se da en el caso de la adopción del hijo del conviviente o la conviviente. También ahí se puede hacer una adopción de integración. Muchas veces pasa de que tenemos filiaciones unilaterales, por ejemplo, generalmente la mamá nada más lo reconoció, la mamá se pareja con otra persona, esa persona termina criándose hijo. Sí. Bueno, en ese caso no hace falta estar en el registro adoptante. Cuando la adopción se hace en el ámbito familiar, porque es un tío, claro, es el esposo de la madre o el cónyuge de la madre o la cónyuge o el conviviente o la conviviente, eso no hace falta, se hace directamente un trámite muy breve, que es un trámite de adopción de integración, se llama, que permite, inclusive ahora son los famosos casos de triple filiación que hay, sí, que a veces para no desplazar el de origen se lo mantiene, son situaciones muy excepcionales, les aclaro, y que hay algunos 4 o 5 fallos a nivel nacional que han dado esas adopciones de integración sin desplazamiento del vínculo filial paterno, en los casos que yo conozco, para dejar una triple filiación. Inclusive el chico, doctora, perdone, es una cuestión de formalidad. Ya sí. El chico ya está viviendo. Ya en esos casos, claro, lo que se hace es simplemente darle un soporte jurídico a lo que ya ocurre. Que además tenemos nosotros una figura nueva en el Código Civil y Comercial de 2015, que es que el progenitor o progenitora afín, que se trata de una figura jurídica con derechos y deberes similares a los de los progenitores, que coexiste con la responsabilidad parental de los progenitores. Es que se trata de la pareja sin tener ninguna adopción. Se trata de la pareja del padre o madre conviviente o cónyuge. Entonces ese tiene función de progenitor afín en la ley, le reconocen esa función. Entonces se le da una cierta... La idea es generar esas familias ensambladas, una cierta autoridad que se necesita, porque ese no te meta que no es tu hijo, a veces no es bueno, porque están conviviendo con el hermano de la nueva pareja. Entonces vos tenés que funcionar con regularidad ahí, no podés estar haciendo dividiendo cosas así como que con no te metes. Entonces esa pérdida de autoridad a veces afecta negativamente en la crianza, y el código ahora reconoce esa función sin desplazamiento del progenitor o progenitora no conviviente. ¿Y qué pasa en las situaciones, por ejemplo, donde hay muchos hermanitos? Bueno, el principio general es tratar de no separarlos, pero es difícil encontrar familias. Yo la última vinculación adoptiva que hice fue 5 hermanitos que fueron a vivir al Lago Puelo, y lo trabajamos en pandemia al caso. Así que fue todo un desafío con la dirección de niñez, porque los niños estaban bajo la supervisión de ellos con una medida excepcional, que los había, digamos, resguardado a los niños en un espacio convivencial alternativo. Se trabajó, había de todas las edades ahí, ¿no es cierto?, hasta 10 años. 11 años el más grande. Bueno, y trabajamos terminó el proceso en forma positiva, y hoy viven en Lago Puelo, el papá es guardabosque, la mamá es psicóloga social ahí en el pueblo también, y bueno, salió muy bien. 5 hermanos, pero fue una convocatoria pública. Eso no es que había personas inscriptas para 5 hermanos. Hace muchos años tuvo otro caso de 6 hermanos,
donde tuvimos que encontramos 2 familias dispuestas a que los niños los adoptaban, pero que iban a mantener el vínculo fraterno. ¿Cómo se hace la convocatoria pública, doctora? La convocatoria pública se trabaja con el grupo de hermanos, porque ellos participan activamente, sobre todo porque cuando nos enfrentamos a la situación de que no conseguimos y pasa el tiempo y tenemos que plantear, bueno, miren, encontramos 2 familias y hay que armar los grupos, quién va para acá y quién va para allá, es duro esto, ¿no? Pero los chicos, es increíble cómo ellos mismos, en el caso que yo tuve de los 6 hermanos, ellos mismos resolvieron por afinidades cómo iban a ir a vivir, 3 con una familia que estaba en Buenos Aires y 3 en Mar del Plata con otra familia. Y bueno, salió así. Increíble, ¿eh? Y este compromiso, como usted decía, de las familias... Se pone la sentencia, pero aparte se trabaja ya previamente a otorgar la guarda primero y después la adopción. Justamente el equipo interdisciplinario es fundamental, la actividad que hacen acá, con el equipo interdisciplinario de la Dirección de Niñez también. Se trabaja todo ensamblado, o sea, todo por eso el trabajo coordinado y articulado entre el Ejecutivo y el Judicial, estas tareas es fundamental y eso, por suerte, funciona y siempre ha funcionado con todas las administraciones. Porque en estos casos lo más importante me parece que es fortalecer el vínculo, que no se pierda el vínculo entre los hermanos, justamente, ya que ellos tuvieron la grandeza, ¿no? De decir, bueno, nosotros vamos para acá, ustedes van para allá, tarea que no es fácil, me imagino, para un niño, y así que me imagino que desde el lugar de ustedes justamente es trabajar que se conserve el vínculo de hermanos y que, bueno, ambas familias cumplan con el compromiso. Nosotros, por eso la guarda preadoptiva es una institución muy noble, que es la etapa intermedia antes de la adopción, que es donde se hace un seguimiento y control de que esto que se compromete primero y que está en abstracto, porque no lo tenemos, después en la convivencia se ejecute y se cumpla. Entonces eso es muy importante, por eso hay un tiempo de seguimiento que se acortó, pero en general les digo que se alarga, porque la gente no es que a los 6 meses, pum, ya está pidiéndola. A veces tenemos que promover de oficio la adopción, porque la gente ya después se relaja cuando tienen los chicos y se olvida de la cuestión jurídica. Entonces tenemos que nosotros los llamamos y para que promuevan la adopción, y si no lo hacen, ahora el Código Civil también habilita al juez o al Ministerio Público de oficio a que se inicie el proceso adoptivo para justamente llegar a la sentencia, porque la guarda todo bien, pero no te da la estabilidad. Si fallece o pasa alguna cuestión, quedas desamparado, no tenés vínculo filial, no hay herencia, no hay nada, no hay protección, que es lo que te da la filiación. La filiación también a su vez da una protección de estabilidad jurídica a una persona que está insertada en una familia X, ¿no es cierto? Claro. Y cuando es así, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en especial, ¿ustedes trabajan con las familias, las posibles familias que hay que van a adoptar o que dicen, bueno, nosotros 3 hermanitos vienen para acá, por ejemplo, y 2 hermanitos van con esta familia? Claro, se los convoca, ya el equipo los convoca. Primero, cuando son convocatorias públicas, la gente por ahí se inscribe, muchísima gente en algunas convocatorias, pero se hace una evaluación, se hace como una especie del mismo proceso que haces vos para inscribir en el registro adoptante, pero para el caso concreto, porque son postulaciones para esta convocatoria pública. Entonces se presentan las personas y el equipo hace una evaluación y ya también van viendo el equipo los perfiles, porque a veces hay otra convocatoria que quizás vaya a haber mejor la vinculación con esa, o hay un perfil más adecuado para esa otra convocatoria que para esta que se presentaron. Entonces se trabaja en todos esos aspectos y el equipo, una vez que dice, mire señora juez, tenemos estas 3 o 4 familias o esta única, a veces me pasa que hay una sola familia. Claro. Entonces se trabaja con esa familia y cuando se los convoca al juzgado, después que tengo el visto bueno del equipo interdisciplinario, se convoca al juzgado, se conversa con ellos, si están dispuestos a comenzar el proceso vinculatorio y comenzamos, se libra una comunicación que se llama oficio al órgano técnico, que es el que tiene el niño alojado o en espacios convivenciales, y comienza el proceso de vinculación supervisado. Se plantean, ya esa es una tarea que no hace el juez, sino que ya se encargan los profesionales del equipo interdisciplinario de hacer ese match, digamos. Exacto. Y comienza el proceso de conocimiento, salidas transitorias, retiros del hogar transitorios para ver cómo es la convivencia, hasta que me dicen está ok para la guarda, y ahí se otorga la guarda. Doctora, esto antes, no sé si ahora continúan con el mismo sistema de que los chicos por allí en fechas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, iban con familias y luego tenían que ser restituidos al lugar donde estaban alojados.
Y allí se formaba una cuestión de, bueno, había ya un vínculo Sí, en sí, fechas sí, tan sí, sí. especiales y luego como que tenían que separarse, digamos, el niño de la familia. ¿Esto continúan con el mismo sistema Bueno, o no existe más? eso es un tema que lo maneja exclusivamente en la Dirección de Niñez, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, porque los niños, mientras están bajo medida excepcional, que son las medidas de protección que implican separar al niño, niña, adolescente de su familia o su centro de vida, y pueden ir a una familia, se puede resolver en una familia que tenga un parentesco, familia comunitaria, y si no hay esa alternativa, se va a los espacios convivenciales alternativos, que dependen, que son los hogares de antes, Sí. digamos, que dependen de esa dirección que tiene el manejo de esa cuestión. Eso ya no lo decide el juez. Anteriormente toda esa tarea recaía sobre nosotros. Claro. Igual trabajamos. El Chaco no tuvo ningún problema para pasar, para superar la derogación de lo que era el patronato del Estado y que pasa al Ejecutivo esa función, porque si bien el juez participaba mucho más antes, esos permisos los dábamos en el juzgado, etcétera. Sin embargo, siempre se trabajó muy bien con la Dirección de Niñez en la coordinación de estas actividades, pero ahora ya eso depende de la decisión y organización propia de de la Dirección de Niñez, del Ejecutivo. No es el juez el que autoriza esos permisos de salida. El juez simplemente declara la adoptabilidad, que obviamente se hace con la participación del equipo, porque a veces nos pasa que en las convocatorias públicas apareció una familia a través de ese tipo de conexiones, Claro, claro. cuando no tenemos registro adoptante, pero si hay en el registro adoptante postulante ya se sabe, porque ya sabemos nosotros que si es un bebé que tiene 1 año, probablemente vamos a encontrar en el registro fácilmente un postulante o una postulante o una pareja. Entonces, eso está muy concientizado tanto nosotros como el órgano técnico de que lo vamos a respetar, porque también es un respeto al que está esperando. Exacto. ¿No es cierto? Seguro. Entonces, en ese caso, yo creo que las vinculaciones estas no se promueven que ocurran. Y también se trata de resolver rápido, porque la excepcional que se hace durante 90 días se trata de fortalecer o solucionar los problemas con la familia de origen. O a veces es el tiempo que demoramos en conseguir localizar la tía, el tío, el primo. No todo termina en declaración de adoptabilidad, sino cuando fracasa el fortalecimiento familiar, ahí termina, o cuando los propios progenitores dicen dan el consentimiento, yo quiero que mi hijo vaya a la adopción, porque hay casos de eso también, ¿no? Doctora, y para aquellos que son postulantes a adoptar un chico, ¿tienen que ser pareja o una persona sola puede solicitar ser adoptante? No, nunca hubo problema con respecto a eso en la Argentina, ya anterior al Código Civil, persona sola o pareja. Lo que sí se hizo ahora es que el código permite que las personas no casadas adopten en forma conjunta, que antes no, tenía que estar casado para adoptar en forma conjunta, y entonces había que hacer una declaración de inconstitucionalidad de la ley. Ahora ya el código admite, en forma conjunta lo pueden hacer las parejas convivientes y las parejas matrimoniales, que obviamente pueden ser de igual o distintos sexos, eso tampoco es un obstáculo, y las personas solas. Doctora, ¿el equipo interdisciplinario, por ejemplo, realiza algunas visitas a las casas de las familias que se postulan para adoptar, o esto es un proceso que sigue después, diríamos, de que ya le dieron la criatura para adopción? Bueno, el procedimiento de inscripción está bajo la órbita, no tampoco del juzgado, sino del Registro Centralizado de Adoptantes, que depende del Superior Tribunal de Justicia. Las personas si entran a la página van a encontrar el formulario de inscripción, comienzan el proceso y va a intervenir un equipo interdisciplinario que tiene trabajador social, que tiene psicólogo, etcétera, que supongo yo que hacen las visitas domiciliarias. Es decir, no manejo ese trámite, así que no tengo el día a día de ello, pero cuando nos mandan los legajos, tenemos informes socioambientales, informes psicológicos. No es que con lo que vos traes privado nomás. Exacto. Porque siempre nosotros buscamos la verdad en la justicia y por lo tanto determinar los hechos como son requiere de pruebas imparciales, producidas en el ámbito judicial, con las garantías para que tengamos una seriedad en esa recolección de material. Pero la gente siempre inicia con su psicólogo, que ya lo habilitó, la gente hace tratamiento, a veces que no los inscriben, hay casos en que los mandan previamente a hacer una terapia porque no hay superación de la imposibilidad, por ejemplo, de procrear, o no siempre, tampoco es necesario que uno no pueda tener hijos biológicos. Uno puede tener hijos biológicos y querer adoptar, uno puede tener hijos adoptivos y querer adoptar otro hijo adoptivo. O sea, eso no es ningún impedimento, esto no es una solución para el que no puede tener hijos, esto es una solución para el niño que no tiene familia. O sea, la mirada está centrada en el niño y niña adolescente que necesita una familia para
como ámbito de crecimiento. Claro, y desde el ámbito de la justicia, velar para que estos niños no se vulneren sus derechos y que reciban sobre todo el amor de una familia, que es lo que están necesitando justamente. Doctora, y ese proceso, usted decía, bueno, al comienzo que se achicaron los tiempos. Está el chico, está la familia que quiere adoptar, comienza ese proceso. ¿Qué tiempo aproximadamente lleva dentro de los carriles normales? Bueno, el primer momento es cuando por ejemplo, una convocatoria por registro adoptante, sí. Nosotros mandamos a pedir al registro, se respeta el orden de la disponibilidad adoptiva, el primero en el tiempo, primero en el derecho, digamos, claro. Porque la gente está esperando, o sea que no es que decimos, pareja por sobre persona sola, etcétera, no. Nosotros miramos lo que el niño necesita y buscamos el primero que reúne ese perfil que el niño necesita, que es el centro de atención nuestro, lo convocamos, se lo convoca, se le hace una entrevista donde se le plantea el caso y a veces la gente no acepta, a veces la gente no se anima, se retracta, otras veces acepta, bueno, se va al equipo, se lo deriva al equipo interdisciplinario, que es un equipo especializado ya para el tema adoptivo, que conoce ya al niño también previamente, entonces se hace la entrevista y ahí yo les delego al equipo, porque son los profesionales que van a organizar las visitas, el contacto, etcétera. Eso puede durar una semana, un mes, no mucho tiempo más tampoco. A veces cuando son más grandes demora un poquito más de tiempo, porque vos te encontrás con otra persona que que también te tiene que querer a vos. Un bebé no tiene tanta expresividad, por decirlo de alguna manera, en el sentido de tener el análisis que hace un niño de 10 años, un niño de 8 años, un niño... Yo tuve hace mucho tiempo un caso, una nena que, me acuerdo, 5 postulantes convocamos y no aceptaba. La nena... Era una nena que fue dejada por la mamá, en ese caso tenía 5 años y ella tenía resistencia a la adopción, o sea que hubo que hacer todo un trabajo terapéutico con la niña mientras estuvo alojada, hasta que conseguimos nosotros una pareja que fue como un enamoramiento, por decirlo alguna. Ella fue la única persona que aceptó ir a dar un paseo, me acuerdo, y ahí comenzamos a trabajar, después terminó eso felizmente en una adopción. Pero también los chicos hacen resistencia. O sea, claro. Vos querés, pero también te tienen que querer del otro lado. Es una reciprocidad. Exactamente. Tiene que haber una conexión recíproca que se tiene que dar. Me acuerdo un caso que tuvimos también de 4 hermanitos que se fueron a Mar del Plata, eso hace unos cuantos años atrás también, en el sistema anterior pero el trabajo era parecido, nada más que ahora tenemos bien delimitado en la ley. No es que antes fue todo eso creación pretoriana, le decimos nosotros, creación del juzgado, fueron las etapas estas, porque no estaban delimitadas con precisión en la ley. Las construíamos a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que nos va marcando estas etapas de adoptabilidad, guarda. Estaba solo guarda y adopción, pero no te decían nada de la etapa previa a la ley. ¿Cómo trabajas lo previo? ¿Cómo aparece el niño en el sistema? Claro. Que es lo que tenemos ahora con la Ley de Protección Integral de la provincia, la Ley de Protección Integral nacional también, digamos, y el procedimiento de adopción chaqueño, que también está diseñado antes que el Código Civil, con todo ese procedimiento, exactamente como el Código lo saca después. No debe ser fácil llevar adelante un procedimiento de esta característica, digo, porque uno tiene que adecuarse a la ley, doctora, y por el otro lado estamos hablando de niños, y a veces... quizás en algunos casos muy puntuales hay que dejar un poquito de lado la cuestión legal y centrarse en el sentido común. Es así, porque nosotros tenemos que tener en consideración, la ley lo que quiere es que la gente vaya por carriles legales, claro. No por la clandestinidad, porque comprar un niño está mal, tendría que ser un delito en Argentina, lamentablemente la Argentina no sancionó todavía el delito de venta. No es delito. No es delito comprar un niño, es un ilícito civil, digamos. Es una violación a los derechos humanos de los tratados internacionales. Tenemos ratificado el protocolo de Palermo por ley nacional, pero no eso del caso Fornerón, famoso caso Fornerón, que fue como una justicia pírrica, porque al final el señor nunca recuperó el vínculo con su hija, se perdió, se quedó consolidado con la familia adoptante, que en una situación irregular consiguió la criatura en un pueblo de Entre Ríos, que la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, una de las deberes que nos dio la Corte Interamericana es que adaptemos el procedimiento civil, claramente. Ellos ya consideraron que hubo violación en el proceso civil también ahí, pero que además sancionemos la compraventa de niños, que advertían que Argentina no tenía todavía eso, y seguimos del 2012 en deuda. Por eso ese fallo es del 2012. El Código Civil sí se adaptó, el caso Fornerón impactó mucho en el diseño. Esto no quiere decir que cuando vos te encuentres con situaciones de excepción,
uno tenga que mirar el caso. El juez tiene que hacer justicia en el caso concreto. Entonces no puede cerrar los ojos a la situación consolidada. De hecho, tenemos muchos casos. Lo que pasa es que la gente siempre se escandaliza por el caso que se cumplió la ley y hubo que tomar una decisión fea, por ejemplo, si se detecta a tiempo, porque a veces vos detectás una irregularidad ya 9 años, 6 años, ¿qué vas a hacer? Claro. Lo que hay que hacer es asegurarse simplemente que esté bien esa criatura en ese lugar. No quiere decir que toda persona que hizo va a ser una persona va a ser una vinculación negativa. Seguro. Eso sería como un prejuzgar, ¿no? Pero claro, la ley quiere que vayas por los carriles que corresponden, porque además tenés una familia con derechos también. Tenés tíos, abuelos, primos, hermanos, y por otro lado tenés gente que quiere adoptar, obviamente, pero cuando se produce una situación de hecho, una situación, podríamos decirla, entre comillas, irregular o no querida por la norma legal, igual el juez tiene que ver el caso. De hecho, se confirman muchísimas de estas situaciones porque el tiempo sentencia un caso. Y uno no puede sacar a un niño de si el ámbito no es perjudicial, sacarlo para lanzarlo ¿a dónde? Seguro. Y aparte una cuestión... Son cuestiones muy puntuales, doctora, y que bueno... Son casos excepcionales. Por eso que las leyes tienen que ser un poquito más blandas en ese sentido, o digo en el sentido de que o si no la gente antes decía, bueno, tardo tanto en adoptar un chico, que por allí lo incentivan a cuestiones que no tienen nada que ver con la ley, van por afuera, precisamente las normas legales. Bueno, evitando eso tiene mucho que ver la facilidad, ¿no es cierto?, dentro de los carriles normales. Para poder llegar a la adopción. Y la difusión también. Esto es un espacio que yo les agradezco, que es muy importante, porque también de esta manera estamos protegiendo los derechos de las niñas y adolescentes, porque ese es el centro de nuestra atención, digamos, y esta difusión de esta temática que traiga claridad, que traiga información, que la gente esté informada, que yo creo que por ahí es una pata que a veces pasa que no se informa en forma permanente, correcta a la gente, porque es como que pasa algún evento y salimos todos a hablar del tema, pero no se lo hace con alguna regularidad, cosa de que la gente, el ciudadano, esté informado sobre sus derechos, sobre sus obligaciones. Exactamente. Es muy importante. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Excelente Gracias por su visita.